28-0-990. Hola chicos, la medida de medicina prepaga me hace recordar el dicho del viejo Cafiero que decía: no hay peor intervencionista que liberal asustado. Soy Rubén de Ciudad Evita. Para, no tenía la frase, es muy buena. No hay peor liberal. No hay peor intervencionista. No hay peor intervencionista que liberal asustado. Claro. Es buena. Ahora desesperados a pedir que retrotraigan. Bueno, después te vamos a dar detalles y también la respuesta de las empresas. Ya estamos hablando con ellos para ver qué pasa de la otra vereda. Alejandra Cialaba es directora de la Fundación Kaleidos. Hoy les contaba al principio del programa, el gobierno decidió recortar y muy fuerte, más de 600 despidos, en un programa de política pública creado en 2017 que era para la prevención del embarazo adolescente, el plan ENIA. Alejandra dialoga en la nota del diario La Nación y da una postura muy interesante, así que vamos a poder ampliar este tema con ella. Alejandra, ¿qué tal? Ramón Inar te saluda. Hola Ramón, muchas gracias por llamarme. Bien, primero dame 2 líneas de qué es la Fundación Kaleidos para entenderlo. Dale, mira, Fundación Kaleidos es una organización que está desde el año 2000 trabajando en Argentina y desde el año 2003, en conjunto con una fundación suiza que se llama Children Action, nos dedicamos al acompañamiento de adolescentes que son madres y padres y sus hijos e hijas. Esa es nuestra especificidad. Sí. Es decir, que trabajamos con adolescentes que son madres y padres y los acompañamos para que puedan tener un futuro diferente, que puedan terminar la escuela, que puedan encontrar un trabajo, que puedan desarrollar un buen vínculo y una buena red con sus hijos e hijas. Trabajamos para que esto se haga realidad. No hay una fórmula, sino que es acompañar el caso por caso, las decisiones de cada familia y las necesidades de cada familia. Y en este marco, en el año 2017, fuimos convocados como parte del Consejo Consultivo del Plan ENIA y participamos desde el nacimiento del programa. Sí. ¿No? Y este plan, ahora me queda más que claro, sin estas... Primero, contame para qué sirvió el plan, porque muchas veces el Estado crea políticas públicas que en los textos son muy lindos y en la práctica no llega a nada. ¿Este plan funcionó? Y si es así, ¿en qué punto funcionó? Mira, la verdad es que, yo soy una ciudadana más, muchas veces también descreída de las políticas públicas que se hacen, pero en este caso es un plan que funcionó, que dio buenos resultados, fue un plan concebido en una gestión, sostenido en otra gestión, donde la realidad es que se mantuvieron las mediciones, el monitoreo, la evaluación, y funcionó porque de alguna manera el plan lo que buscaba era la intersectorialidad. Entonces empezó siendo un programa que convocaba a educación, a salud y a desarrollo social, que son las 3 patas claves para atacar el problema del embarazo no intencional en la adolescencia. No alcanza con una de las 3. Entonces desde ese lugar estuvo muy bien concebido. Y después fue de a poquito creciendo, pero primero enfocándose en los departamentos de aquellas provincias donde tenía el embarazo no intencional mayor incidencia. Y ahí se armaron distintos dispositivos, como te decía, desde educación, desde salud, desde desarrollo social. El principal dispositivo, más allá de trabajar mucho la ESI, la formación docente y demás, fueron las asesorías o consejerías, donde la idea era poder vincular a los y las adolescentes con la escuela y con los servicios de salud, y que hubiera un referente que pudiera asesorarlos, aconsejarlos en los 2 ámbitos. Era la misma cara. Lo que pasa muchas veces, parte del problema es que muchas veces los y las adolescentes van a los servicios de salud o a las escuelas y no hay desinformación, los maltratan, etcétera, etcétera. Lo que se logró de esta manera es que hubiera un referente que pudiera acompañar a esos adolescentes en el recorrido y en las dudas que tuvieran. Y con el despido de 619 personas, este plan se derrumba. Sí, lamentablemente sí, porque, a ver, si bien uno, desde cuando escucha, no, había mucha discrecionalidad, y puede ser que sea cierto, yo soy una ciudadana,
que escuchás un montón de programas que tenían discrecionalidad. Creo que en este caso es diferente, porque es verdad que uno de los objetivos era dejar capacidad instalada en las provincias, pero también es verdad que es un programa que necesita de una fuerza central que pueda acompañar, monitorear y supervisar lo que va haciendo cada dispositivo y cada provincia. Por eso tenemos los resultados que tenemos hoy. Sí. Y la verdad es que el descenso del embarazo en la adolescencia fue brutal en los últimos años. Sí. Entonces se necesita esa gente, no sé si 600, 500, 800, realmente no sé en el número finito, pero la concepción del plan requiere de tener gente y operadores y agentes en cada una de las provincias. Ahora, Alejandra, en lo práctico, en el territorio, ¿con qué te encontrás con los adolescentes que no tienen educación sexual integral? Digo, llegan a las experiencias sexuales de una manera completamente desinformados, y ahí es donde caen en el embarazo no deseado. ¿Qué ven ustedes? Sí, a ver, hay varios factores. Hay mucha desinformación y falta de educación sexual integral, eso es claro, porque muchas veces, aunque exista cierta información, son titulares que después no saben cómo eso se lleva a la práctica. Por otro lado, hay también muchas situaciones de abuso y asimetría, abuso sexual, abuso, violencia, tanto de género como a veces en parejas que tienen una adolescente mujer muy chica y y un varón que no es tan adolescente ni tan chico. Hay un montón de situaciones donde se da mucho a partir del aislamiento. Parte de la información que también surgió del Plan ENIA y de estudios anteriores incluso, es que muchas veces las adolescentes, el 50% de las adolescentes que se quedan embarazadas había dejado la escuela, y son adolescentes que están en situación de mucho aislamiento. También lo que vemos son uniones tempranas o matrimonios infantiles. Digo, no uso la palabra matrimonio porque no necesariamente son legales, pero sí son uniones tempranas donde hay adolescentes muy chiquititas conviviendo con parejas que son grandes en una situación de mucho aislamiento, y donde de alguna manera no tienen mucha capacidad de decidir. No hay no están en la escuela, no están en los centros de salud, están a merced de esa, y muchas veces conviviendo con la familia de la pareja. Eso es lo más común que sucede. Entonces, falta de información, violencia, falta de acceso a salud y a métodos anticonceptivos. Ahí tenés mucho de las causas del embarazo no intencional, y el Plan ENIA de alguna manera dio mucha información y también ofreció insumos. La baja también tiene mucho que ver con el acceso a métodos anticonceptivos de larga duración, es decir, las adolescentes no se adhieren mucho a un sistema de pastillas, donde tampoco sabes, este mes me dieron las pastillas, pero no sé si el mes que viene las voy a tener. Claro. Para trabajar con adolescentes es muy importante trabajar con métodos de larga duración. El DIU, el implante, hay varios, las inyecciones que se pueden trabajar, pero ahí está el foco. Y la verdad es que el Plan ENIA, obviamente con sus deficiencias, porque tampoco es que es perfecto, pero ofreció mucho método anticonceptivo de larga duración y los extendió a lo largo del país. Y eso fue un diferencial clave. Te hago una última pregunta, Alejandra, agradeciéndote el tiempo. Alejandra Cialaba es directora de la Fundación Caley 2 a propósito del Plan ENIA que el gobierno está desmantelando. ¿Encontraste mucha resistencia a la educación sexual en las escuelas, en las familias? Porque mucho se debatió también en colegios subsidiados por el Estado, sobre todo los que tienen índole religioso. A ver, resistencia existe, yo no te puedo decir que no, pero también hay mucho desconocimiento de lo que es la educación sexual integral. Hay mucha fantasía de lo que se enseña en educación sexual integral. Nosotros trabajamos hace muchos años con educación sexual integral, y la verdad es que el foco no está puesto necesariamente en la sexualidad, sino en los vínculos, en cómo mantener buenos vínculos con otros, en los estereotipos de género, cómo lograr también que los y las adolescentes tengan un espacio para poner sus dudas, para contar qué les pasa, para ser escuchados, y también para entender
que hay microviolencias en las que viven permanentemente, que no necesariamente en relaciones sexoafectivas, en relaciones afectivas nada más, que también hay que empezar a trabajar. Bien. La ESI tiene que ver con todo eso y con poder también desnaturalizar situaciones que esos chicos viven en sus casas. Alejandra, gracias por el tiempo. Un placer, lo que necesiten a disposición. Muchísimas gracias. Era Alejandra Cialaba, directora de la Fundación Calei 2. El gobierno en la motosierra echa a 620 personas que laburaban en un plan que prevenía el embarazo adolescente, que daba educación sexual y que seguramente ayudaba a gente que o no tenía información, o chicos que no tienen la posibilidad de que algún adulto se siente y les ayude con información sexual integral, con la educación sexual integral, perdón, que también les contaban que no tenían que naturalizar quizás abusos intrafamiliares. Todo eso que es clave para los chicos, el gobierno lo acaba de desmantelar. Echaron a 620 personas, el plan se derrumba. Splendid 990.